Juan Sierra Abreu, defensor delegado de la Defensoría del Pueblo en el Estado Guárico. Bienvenidos al podcast El Rapidito. Saludos, Juan. El Rapidito. Buenos días, Orlando. Muchas gracias por la invitación. Bien, la Defensoría del Pueblo es un tema que está en la boca de todo el mundo siempre, pero uno siempre se pregunta, resumidamente, ¿de qué se encarga la Defensoría del Pueblo? Promueve, defiende y vigila los derechos humanos, las garantías constitucionales y los intereses legítimos, colectivos y difusos de las personas o de los ciudadanos. De manera concreta. Promueve, defiende y vigila. No garantiza. Garantiza el Ministerio Público y el Poder Ejecutivo. Exacto. Y los tribunales, por supuesto. La Defensoría del Pueblo, en el caso, por ejemplo, de Guárico, que es nuestro estado, ¿funciona en qué sitios? ¿Dónde tiene sede física? Tenemos nuestra sede principal aquí en San Juan de los Morros, aquí en la Avenida Los Llanos, en el edificio Multicentro Don Enrique, aquí. Pero también tenemos una subsede en Valle de la Paz, en la Avenida Rómulo Gallegos, en el edificio Doña Pura. Tenemos también una defensoría municipal en el municipio Esteros de Camaguán, con 2 años en funcionamiento. Estamos reestructurando la defensoría municipal del municipio Pedro Zaraza, que ya cuenta con sede, y nuestro defensor nacional, el doctor Alfredo Angulo, ya creó mediante resolución unas defensorías municipales de los municipios José Tadeo Monagas, Altagracia Urituco y Francisco Miranda Calabozo, que esperemos que en los próximos tiempos puedan ser activarse. ¿Quiénes apoyan en una defensoría municipal? Es bien importante. Tengo la Defensoría del Pueblo, por ejemplo, en Camaguán, en Valle de la Pascua. Pero ¿quién hace posible eso? No, la Defensoría del Pueblo, Orlando, como lo dice nuestra Carta Magna, es forma parte del poder ciudadano, uno de los 5 poderes que conforman el Estado venezolano, que tiene autonomía financiera, presupuestaria y funcional, de tal manera que dentro del presupuesto que le asigna la Asamblea Nacional a la institución, está obligada a todos los gastos. Sin embargo, hemos tenido apoyos de alcaldes, como es el caso del alcalde de Esteros de Camaguán, como el Ávila y Emilio Ávila, y hemos tenido apoyo también del alcalde Carlos Castillo de Zaraza, que son las defensorías municipales que están funcionando ahorita. Podemos contar con el apoyo de las alcaldías, pero el presupuesto, los gastos, los servicios, el mobiliario, los honorarios de los trabajadores, eso es cuenta de la Defensoría del Pueblo. Ya dijimos de qué se encarga una Defensoría del Pueblo o el defensor. De manera genérica. Sí, pero detallemos algunos casos, específicamente, por ejemplo, un amigo mío que la mujer le pega, un periodista, ¿puede ir a la Defensoría del Pueblo a denunciar eso? Sí, cómo no. Bueno, no. La Defensoría del Pueblo no es un órgano receptor de denuncia en materia de violencia contra la mujer. En este caso no hay violencia contra la mujer, sino contra un adulto, un caballero. Sí, puede ir, y nosotros, ¿cuál es la labor nuestra? Orientamos, referimos y acompañamos. Y le hacemos seguimiento para que esa persona tenga una atención con celeridad. Ese es el caso en este ejemplo que tú estás poniendo. Ahora bien, nosotros tenemos una amplia gama de situaciones que atendemos, porque la Defensoría del Pueblo clasifica sus atenciones, por llamarlo de alguna manera, en expedientes y orientación. Todos los expedientes que se clasifican es porque hay alguna vulneración o menoscabo de alguno de los derechos humanos que forman parte del catálogo de los derechos humanos que están consagrados en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero así como tú pusiste el ejemplo, una persona que se quiere divorciar, bueno, se le orienta y se le ofrecen las alternativas judiciales y extrajudiciales de las cuales él puede hacer uso. Ahora, hay problemas que también son colectivos. Por ejemplo, voy directo de algo que leí, que me enteré. ¿Qué hace la Defensoría del Pueblo
en Valle de la Pascua en una inspección en el almacén del hospital Rafael Zamora Arévalo, por ejemplo? Bueno, no solamente en el hospital, perdón, no solamente en Valle de la Pascua, eso lo hacemos nosotros a nivel nacional, por supuesto en el estado de Guárico también. Por ejemplo, aquí en San Juan este año hemos hecho 496 inspecciones en lo que va de año. En Valle de la Pascua han realizado 358 inspecciones. Recuerda, Orlando, que la Defensoría del Pueblo, entre sus atribuciones, las atribuciones del defensor, es velar por el correcto funcionamiento de los servicios públicos. Y evidentemente los centros de salud son servicios públicos. Algunos privados, pero generalmente acudimos a los servicios públicos, los centros de salud pública, el sistema público. Y por ejemplo, en el caso que tú estás refiriendo, nosotros vamos al sitio, constatamos en sitio cuál es la dotación que tiene en determinado momento ese centro de salud. La dotación de medicamentos e insumos médicos quirúrgicos. Y constatamos que esos medicamentos que estén en el almacén, en la farmacia, estén también en los botiquines de la emergencia. ¿Qué pasa si se detecta que hay alguna fuga de medicamentos? ¿Hasta dónde llegan ustedes? Nosotros podemos formular la queja o la denuncia de ser el caso ante el Ministerio Público, ante las propias autoridades de la Autoridad Regional de Salud, pero si consideramos que ahí se está configurando un delito, se denuncia también, se hace del conocimiento de esa irregularidad al Ministerio Público. Aquí nadie se salva de los ataques. La Defensoría del Pueblo, o en el caso tuyo, Juan, ¿te has sentido atacado en algún momento? Bueno, yo quiero decir algo con absoluta responsabilidad. Ningún gobernador del estado Guárico, de los que hemos visto pasar por ahí en 20 años de servicio, 23, ninguno de ellos, ni ningún funcionario de alta jerarquía de ellos, ha tenido la osadía de llamarme a mí para decirme deja esto o no hagas esto. No, ha sido absolutamente respetuoso con la labor institucional, lo cual no quiere decir que no he sido, como tú dices, por ejemplo, el exgobernador Eduardo Manuel me llamaba a mí el defensor de los asesinos, el defensor de los delincuentes. Bueno, esa es nuestra labor, no es defender delincuentes, es defender el derecho humano. Y como en Venezuela, en nuestra constitución, los derechos humanos todos somos titulares de derechos humanos, incluyendo los delincuentes, en atención al debido proceso, el derecho a la defensa, eso es lo que en algún momento otro gobernador nos decía burócrata de los derechos humanos, pero hasta ahí. Claro, pero también me refiero al otro sector, lo que conocemos como el sector oposición, que a veces ataca a todas las instituciones del Estado. No nos hemos sentido atacados, en honor a la verdad, porque ha habido apertura. Cada vez que ellos han necesitado los servicios de la Defensoría del Pueblo, acudir hasta allá, entregar un pliego, un documento con sus inquietudes, con sus quejas, nosotros las hemos recibido y las hemos transmitido a las instituciones que deben darle respuesta a ellos. Tienes muchos años al frente de la Defensoría. ¿Tu conciencia está tranquila? ¿Podrías decir hoy que has cumplido tu función? Sí, quizás a veces es muy difícil hacer todo lo que realmente se debe hacer, pero no se trata de disposición en parte nuestra, ni del equipo que está con nosotros, sino que situaciones que son muy complejas, muy difíciles y que no las vamos a resolver nosotros, les corresponde resolverlas a las autoridades competentes según el tema. Cuando el doctor Juan Sierra Abreu no está en su oficina, en su escritorio, el día que está libre, porque tiene que tener un día libre, ¿quién está en la Defensoría? La Defensoría no es un bufete. En la Defensoría del Pueblo no es un bufete. Es un servicio público. De tal manera que si yo atendía a un ciudadano, a una persona, y en ese momento esa persona acude, comparece, y yo no estoy, es obligatorio que la persona que esté ahí de guardia atienda a esa persona y le dé una respuesta.
Hay centros de detención preventiva donde se han denunciado hacinamiento o alguna otra cosa. ¿Visita la Defensoría del Pueblo esos espacios? Regularmente atendemos los centros de atención preventiva de la Policía del Estado Guárico, del 6CPC, de la PNB, de las policías municipales, inclusive la del CONAS y el de GESIN. Y no hemos tenido ningún inconveniente de que se nos permita el acceso. Donde sí hemos tenido algunos problemas y esperemos que se resuelvan pronto es en el sistema penitenciario. Finalmente, un llamado o una recomendación para los ciudadanos. Bueno, lo importante es que los ciudadanos tengan fe en las instituciones. La Defensoría del Pueblo atiende a toda persona, como lo dice nuestra Constitución, sin discriminación de ninguna naturaleza o condición. Y siempre deben esperar una respuesta oportuna y adecuada de la institución. Y cuando por la complejidad de los asuntos ya no nos corresponde a nosotros resolverlo, se refieren a la institución que deba dar respuesta. Doctor Juan Sierra Abreu, delegado defensor de la Defensoría del Pueblo en el Estado Guárico. Gracias por estar en el Rapidito. Gracias a ustedes.